Agradezco a Dios la oportunidad que me da de grabar este tema. Estamos considerando en este tema el momento en que Jacob, reunido con sus hijos para darles la bendición final, ya en su lecho de muerte, donde Jacob, a través de la inspiración del Espíritu Santo, les iba a decir a sus hijos lo que iba a suceder con ellos en el futuro. Ya había hablado, y eso lo hemos tratado acá, ya Jacob había hablado de Rubén, el primero de sus hijos, en orden de nacimiento de Simeón y Leví. Ninguno de los tres tenían las características que le permitieran ser nombrado como el primogénito de la familia. Ahora va Jacob a hablar de Judá, el hijo que por orden de nacimiento le correspondía hablar. En el capítulo 49 del libro del Génesis, desde los versículos 8 hasta el 12, está lo que Jacob dice acerca de Judá. Y vamos a analizar lo que está escrito, lo que Jacob dijo de Judá. Versículo 8 dice: Judá, tus hermanos te alabarán. En ese mismo versículo, perdón, en la parte final dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Se nota a simple vista que los hermanos de Judá son los hijos de su padre. Pero aquí menciona los tus hermanos y al final los hijos de tu padre, como que reconocerían en Judá las virtudes o los reconocerían como líderes de ellos. ¿Cuál es la diferencia que hay en estas dos declaraciones? Tus hermanos puede referirse a los hijos de Jacob que tuvo con Lea. Los hijos de Jacob con Lea eran hermanos, padre y madre, de padre y madre eran hermanos de Judá, pero los hijos de la sierva de Lea y la sierva de Raquel también estuvieron unidos en la historia de José con sus hermanos, también estuvieron unidos como sus hermanos. En esta parte primera del texto, donde dice, tus hermanos te alabarán, es que los hermanos de Judá, no los hijos de Raquel y Jacob, sino los otros hermanos de Judá, lo alabarían. ¿Qué trae a la memoria? ¿Qué enseñanza hay con respecto a esto que estos hermanos le alabarían? Se puede ver en la historia de José con sus hermanos que cuando ellos se ponen de acuerdo para matar a José, el que propone un cambio para no matar a José porque era hermano de ellos y para que no tuvieran que cargar con esa culpa, que entonces se vendiera a José como esclavo a los madianitas y amalecitas que pasaban en una caravana. De esta manera, Dios usó a Judá para salvar la vida de José y también sus hermanos a la postre le agradecen a Judá que hubiera habido esa
posibilidad de cambiar de la muerte de José a venderlos como esclavos. También en la vida de Judá, ya nosotros estudiamos lo que sucedió con la esposa que tuvo Judá, que murió de los hijos de, de Judá, como murieron también porque eran rebeldes contra Dios, y lo que sucedió con Tamar, la nuera de Judá, que llegó teniendo dos hijos de Judá, y como Judá a esos hijos los tomó como sus propios hijos que eran, pero la educación que les dio y la formación que les dio para formar parte de la familia de Israel. Con respecto a los hijos de tu madre, ahora incluye a todos los hermanos que reconocen la supremacía de Judá, porque fue Judá el que habló con Jacob para que dejara ir a Benjamín con ellos a Egipto. Y fue Judá el que intervino y le propuso a José, sin saber que era José con quien él hablaba, le propuso que lo tomaran a él como esclavo y que le diera la libertad a Benjamín para no hacerle daño a su padre Jacob. Todas estas acciones que hizo Judá, pues lo avalaban para ser nombrados como el primogénito, y la promesa que Dios le estaba dando a través de Jacob era que Judá pondría su mano sobre la cerviz de sus enemigos, o sea, que iba a ser triunfante en las luchas que iba a enfrentar. Y esto se ve más adelante en la historia de la tribu de Judá. De esa historia de la tribu de Judá, en este mismo tema vamos a analizar algunas cosas un poco más adelante, y en otro momento pues vamos a también a analizar en la historia de la tribu de Judá cómo ellos fueron los líderes o el líder que quedó en el pueblo de Israel que Dios estaba estableciendo con los hijos de Jacob. El versículo 9 dice de Judá: cachorro de león es Judá, de la presa ha vuelto mi hijo, se encorvó, se echó como león, y como león viejo o leona, que es la que caza, ¿quién lo despertará? O sea, se presenta a Judá como el cachorro de león, y la tribu de Judá fue reconocida o señalada como el cachorro del león, como el rey de la selva, como el que controla, como el que domina. Y esta característica de Judá se manifestó a lo largo de toda la historia de los hijos de Israel. Versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él obedecerán las naciones. Repito este texto: no será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él obedecerán las naciones. No se quitará el cetro. El cetro significa que el rey, el líder de los hermanos, sería Judá. Y en la historia del pueblo de Israel encontramos que de la tribu de Judá vino
el reino de David, y de esto tendremos que hablar más en el futuro, vino David como rey, que fue prototipo o señalaba al Mesías, porque el Mesías, que es Silo, este Silo que se menciona aquí, es Cristo, el centro de Israel, el control, el dominio, el primogénito, la línea real del pueblo de Israel sería a través de Judá. De Judá vendría el Hijo de Dios hecho un hombre, o vendría el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios hecho un hombre para salvar no solo a Israel, sino al mundo entero. O sea, el control, el dominio de Judá solamente sería interrumpido o terminaría hasta el momento en que viniera Silo. Silo, es el Mesías, hasta el momento en que viniera Cristo, el Salvador del mundo. Y el versículo termina diciendo, y a él obedecerán las naciones. Aquí, y a él le obedecerán las naciones, no está diciendo que a Judá le obedecerían las naciones, sino que Silo, el Mesías, el Redentor del mundo que vendría de la línea real de Israel, o sea, a través de Judá, vendría el Mesías y a él, a Cristo, al Mesías, entonces le obedecerán las naciones, porque Cristo, o Silo, el Mesías, el Hijo de Dios, es el Salvador de la humanidad, que toma el lugar del hombre y paga en la cruz los pecados del hombre porque los cargó sobre él. Las naciones obedecen, o sea, las personas de la humanidad que aceptan el plan de la redención o aceptaron el plan de la redención o van a aceptar el plan de la redención, obedecemos y seguimos a Cristo, porque es el Salvador. La palabra Jesús, Cristo es el ungido, Jesús es Salvador, el Salvador que fue ungido en su bautismo para ser el Salvador de toda la humanidad. Todos los que quieran seguir o alcanzar la salvación, seguir el plan de la redención que Dios dio y salvarse, todos tenemos que obedecer a Cristo, a Jesús, porque es nuestro Salvador, y seguir lo que Él enseña. Hablando aquí ahora en estos textos, hablando acerca de Judá, se mencionan por el Espíritu de profecía, o sea, por el Espíritu Santo, cosas que iban a suceder cuando Cristo viniera. Cosas que iban a marcar el momento en que Jesús entraría triunfante a Jerusalén y que llevaría al momento hasta la cruz donde cargaría el pecado de toda la humanidad y Cristo moriría para salvar a toda la humanidad que quisiera salvarse. Estas palabras están registradas en el versículo 11. Dice en el versículo 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Esta expresión del pollino y el asna rememora, o primero antes de rememorar, señala el futuro
la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cuando fue sobre el asno, pero también rememora la costumbre de los reyes de Israel que venían en un asna a Jerusalén, la capital de Israel. Jerusalén era una ciudad cananea que llegó a ser la ciudad elegida por David y el lugar donde se estableció la capital del reino de, de David. Primero fue Hebrón, después fue Jerusalén y siguió esa costumbre. Cuando llegó el momento señalado en la profecía, en el Nuevo Testamento se enseña que Jesús mandó a sus discípulos para ir a buscar un burrito, un pollino, hijo de asna, un borriquito en el cual nadie había cabalgado. La Biblia presenta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y cómo las multitudes alababan y recibían a Jesús como el Salvador de ellos y del mundo. En la Biblia se presenta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y se puede encontrar esta historia en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. También se puede encontrar en Marcos capítulo 11 y los versículos 1 al 11. Y se puede encontrar también en Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Yo voy a leer esta historia en este momento en el libro de Lucas o en el Evangelio de Lucas. Y aquí se presenta todo lo que tiene que ver con la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, que fue predicho o señalado por Jacob cuando estaba hablando acerca o con Judá. Dice en Lucas 19, y voy a comenzar a leer en el versículo 30. Id a la aldea del enfrente, al entrar hallaréis un pollino atado, que ninguno ha montado aún. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Responded, el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataba el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatas el pollino? Ellos respondieron, el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus vestidos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos con alegría empezaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había hecho. Entonces, algunos fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, repréndelo a tus discípulos. Y él respondió, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La multitud clamaba, Hosana al bendito, al Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Estaba hablando acerca de Jesús y el momento en que se cumple
esta predicción y también la costumbre de los reyes de Israel que señalaban a lo mismo. Jesús entró triunfante en Jerusalén. La multitud lo aclamaba, ponía sus mantos para que el borrico pasara sobre ellos, tendían palmas de victoria, aclamando por la victoria. La victoria en este caso sería el plan de la redención. Aclamaban a Jesús. De la historia esta de Jesús, nosotros no vamos a seguir hablando aquí. Estamos hablando de Judá, que fue elegido entre sus hermanos para ser el primogénito, el líder de donde saldrían los reyes de Israel, de donde vendría el Salvador, el Mesías. Todo esto se cumplía con Judá y señalaba que el Salvador, el rey de Israel, Silo, el Mesías prometido, vendría directamente de la tribu de Judá. En toda la historia bíblica encontramos esto. Jesús desciende de la tribu de Judá. Es señalado que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que se iba a ser un hombre para salvar a la humanidad, vendría a través de esta tribu de Israel, que formaba parte de las 12 tribus de Israel, y no solamente que formaba parte, sino que lo lideraba. Hasta aquí vamos a llegar con nuestro tema, señalando a Judá como el primogénito de Jacob y Judá, a través del cual vendría el Salvador de la humanidad. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también puedan ser beneficiadas. Y yo le doy gracias a Dios porque el Salvador del mundo vino a través de este pueblo elegido por Dios en la parte humana, porque Dios se hizo un hombre, o sea, el Salvador, Dios se hizo un hombre, y ese hombre se hizo dentro de la familia de la tribu de Judá. Y así llegó el Mesías, el Salvador de toda la humanidad. Continuaremos en nuestra próxima ocasión. Nos vemos.